So that's so important. Growing up, especially being young, you asked me what kind of advice. So really just develop the mentality, commit to business, commit to living a successful life, do good for others, put yourself in the right rooms with the right people, and keep studying. And then take action. I mean, you can't forget about that. You can't just make money sitting on the couch. You have to make the phone calls. You have to go knock on the doors. There's no other way around it. There's no cheat code to success. There's no overnight success. You have to go through the steps and go through the failure. No dejes que las sombras del futuro perturben tu paz. Mantén tu mente en este instante, pues aquí reside la verdadera esencia de lo que importa. Oh, cariño, esto es la vida. Bienvenidos a un episodio más de Gente, Historias y algo más. Yo me complace tener aquí como invitados a mi derecha Marín Ruiz, a mi izquierda Adrián Salazar. Ambos son de la empresa 210 Management. Es una empresa que ha sido creada hace unos años con la finalidad de, ahora sí que de darle más, ¿qué se puede decir? Más valor a lo que viene siendo el Río Grande Valley. Muchos les llaman el Black Rock del Valle, dicen, yo no sé, por eso los invité, porque la verdad tenía curiosidad. Marín lo conocí hace poco en un, ¿cómo se le puede decir? Un mixer, sí, un meetup, un evento. Un evento que organizan ellos cada mes, y me gustó mucho, la verdad, Marín, te aprecio mucho que nos hayas invitado, que nos hayas abierto las puertas. Porque el real estate es un tema muy complicado, no es complicado, once you get in, ¿sí? Le empiezas a entender y dices, está fácil, pero cuando lo vemos por fuera, si decimos, ay, güey, ¿cómo? Yo no tengo dinero y a lo mejor no me alcanza, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero luego te empiezas a involucrar y dices, no, pues sí puedo, porque hay muchas maneras, de las cuales ustedes han venido generando varias maneras de que la gente con a lo mejor 10, 15, 20, 25 mil dólares puede entrar sin necesidad de tener 100, 200 o $1 millón, ¿no? Yeah, correcto. La segunda parte por la cual me interesó mucho esa vez que nos conocimos fue porque vi muchas caras jóvenes, compadre, vi muchos chavitos. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo, pues, 33. 33. 28, sí, y ese día estábamos rodeados de niños de, ¿qué? 19, sí, 20, hay 21, 17, sí. 17, 18 jóvenes. años. And they're all making money. You're making money. Y me gusta ver cuando veo chavos jóvenes, güey. Digo, qué chingón que ustedes están haciendo dinero a esa edad. Porque yo a esa edad, yo no sabía ni por dónde empezar, güey. Sí. Estaba trabajando, tenía mi 9 to 5. Ya sabía yo qué quería hacer y todo, pero no me imaginaba la posición en la que estoy. Y me llevó trabajo llegar a la posición en la que estoy. Uh-huh. Pero si hubiese tenido un grupo de soporte o amigos como ustedes, puta, güey, hubiera llegado antes, ¿no? Entonces, precisamente, kudos por eso, compadre, también para ti. Gracias. Y para que la gente nos tenga, ahora sí que contexto, no sean malitos, compadre, Adrián, explícame un poquito qué es 210. Yeah, sure. Thanks for having me on the show. Uh-huh. Appreciate it. This is an awesome setup. So 210 Management was started really from frustration of, other management companies that manage apartments, who, wasn't doing above and beyond work to manage properties and to raise rents and to remodel units. And so 210 Management really just started out of frustration of third-party management companies not performing the way we think they should be performing. Mm-hmm. So we launched it, a few years ago, but, real estate in general, I started about 10 years ago. So 210 Management really wasn't a thing 10 years ago. I got introduced to real estate at a meetup. I was 17 years old. And, I saw a bunch of people in the room making money, millionaires, and, it didn't seem very complicated. Mm-hmm. And so I just started shaking hands, meeting people, found a mentor, worked for free, and I learned the business. It was a single family real estate flipping business that I was introduced to early on. And then I got introduced to, the right books, the right mentors, the right, podcasts, the right information. I started surrounding myself with the right people and started really doing deals. And just recently, about 4 or 5 years ago, we pivoted to multifamily real estate. Single family wasn't very scalable for us. And so we saw apartments. We want passive income. We want tax benefits. We want, scale. And we found apartments and haven't looked back since. Mm-hmm. Oye, ahorita que dices algo muy importante, mentors, Yeah. ¿sí? ¿Qué pensabas
a los 17, 18, digo, todos queremos hacernos millonarios, ¿no? Todos llegamos y, ay, me quiero hacer rico y la chingada. Y muchos encuentran la manera fácil, pues, vendiendo drogas, ¿no? Yeah. O sea, es la manera más rápida de hacer dinero, que es, la verdad, pues, no es correcto, ¿no? Pero tú a tus 17, 18 años llegas a un meetup, a un mix, a un get together con gente de todos de tu edad, o a lo mejor mayores que tú. Yeah, they were, older. ¿Y cómo fue tu approach? O sea, porque yo me he topado aquí, güey, también, que cuando llegas y pides ayuda, mucha gente es más que nada aquí. 100%. Sí, aquí en el valle, llegas y pides ayuda y es como que, no, porque vienes por mi trabajo. 100%. Yo, desafortunadamente sí pienso. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando yo llegué aquí en el 2008, en el 2008-2009, empiezo a buscar trabajo, consigo trabajo con unas personas, no voy a decir marcas, y yo sabía que podía hacer mejor, entonces me metían en una bodega, ¿no? Entonces le digo, oye, déjame vender. Al siguiente día me corrieron. Dije, puta, güey, dije, ¿por qué, güey? ¿Qué hice? Pues precisamente hice lo que ellos no querían que hiciera, ¿no? Que explotara lo que yo sabía. Entonces me voy a otro trabajo, no me lo dieron, y el otro trabajo no me lo dieron. Lo que tuve que hacer para conseguir mi primer trabajo aquí fue decir que no sabía hacer nada y que no sabía hablar inglés. Entonces llego, ¿a qué sé hacer? Nada, ¿sabes la computadora? Pues más o menos. And that's how I got them to hire me. Yeah. Y dije, güey, it was hard, porque yo sabía hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ya que estuve adentro dije, bueno, ok, dale. Y como dices tú, encontré una persona que me guió, ¿no? Y de hecho hoy por hoy aquí trabaja con nosotros, se llama Rogelio. Pero que tú entras con estos chavos y en automático te dijeron, vente, o fue complicado encontrar a alguien que te echara la... Yeah, and that's a very good point, because, I think that I was prepared to receive. I think in this life, in general, in business, you have to be prepared. You have to be the right person in order to receive the right information, because you could definitely be getting information from people that is really good information, opportunities, circumstances, events, but you might not be ready for it. You might not be aware that that's even an opportunity. So I was aware already. So I really started developing myself personally when I was 15, 16, when I got introduced to a direct selling company. It was like a Herbalife. It was a company similar to Herbalife. Where, you had a business, you had products, you had to sell them, you had to recruit people, you had to present in front of people, and, build a team of people ordering product. And so I really started my business career really serious during that time. And so some of the mentors in that company, they saw, my drive, they saw my hustle. And so they invested in me, and they basically gave me the right information, the right books, Think and Grow Rich, The Magic of Thinking Big, The Richest Man in Babylon. They introduced me to Jim Rohn, Bob Proctor, Tony Robbins, all those guys at a very early age. So when I was selling the products, I did really well, and I was developing myself personally and implementing everything that I was learning as far as mindset, the law of attraction, the law of association, who you are, who you surround yourself with. Like all of those principles I learned very early on in my, in my life, that then when I got introduced to real estate, I got introduced to the opportunity and how to, monetize off of it. I was ready. I was mentally ready to be there. And so these mentors didn't just take me under their wing because I was good looking. I actually had something to deliver, and I had hustle, and my mind was developed. So they were willing to take me under their wing, but they wanted to see results. I also went through 4 or 5 different mentors first before I found the one that was really going to show me the way. So I tried it all. I went to every single event. I was there early, I was there late, I was volunteering, I would dress sharp. I would do anything I can. And basically I started learning how to find deals. That was my specialty, how to find off-market motivated sellers. Because in real estate, when you buy deals, you don't just buy any deal. You don't buy a deal on the retail market. You don't buy a deal, on the market and expect to make a huge profit. You have to find somebody in a situation, unfortunately, that, is either getting a divorce or passed away or behind on payments or behind on taxes. I would find these people through cold calling, through door knocking, through postcards, through letters, and then I would bring these deals to the people in the meetup. And then they started seeing value, right? They were like, hey, this kid can bring me deals. And so I found that because I didn't have money, I didn't have credit, my family doesn't come from money, my family doesn't come from real estate. Like I'm the first one in my family who does real estate. And so, I had to hustle and really pave my way through to make sure that people notice me.
And so I started really getting noticed, and these guys took me under their wing, and we built a company together, and we did about 120 houses. Wow. Yeah. Oye, compadre, ahorita que dices algo muy cierto. Tienes que encontrar el deal perfecto, ¿verdad? Yeah. O sea, yo es lo que le digo a la gente aquí que vende con nosotros, le digo, no nada más es vender tomates, o sea, la venta se va a escuchar mal, pero cualquier pendejo la hace. ¿Estás de acuerdo? O sea, cualquier real estate te va a vender una casa. 100%. Hasta el más puños de todos, ¿no? Te va a vender una casa. Pero conseguir una casa que te vaya a dejar el valor necesario, que te vaya a dejar un buen markup, un buen profit, que no tengas que meterle tanto trabajo. Correct. Sí, eso es lo complicado, ¿no? Encontrar a la persona que está necesitando la lana en ese momento, que se oye mal, pero lamentablemente sí es, ¿no? Así es. O sea, que ahora sí que encontrar las oportunidades es ahí donde radica el éxito, en Yep. buscar las oportunidades, que no se te vayan, que no se te escapen, ¿no? Y bueno, consigues esto, pasa el tiempo, pasan cuántos años en lo que fundan. Yeah, so I started 2014 in real estate. Uh-huh. I was a sophomore in college. So I grew up here in McAllen, Uh-huh. 17 years. Grew up here, average income, average family, average everything. Played sports, was a big team guy. Moved to San Antonio to study construction. And Okay. during that time, my sophomore year, I've always been a hustler. So I was looking for opportunities. And I found that meetup, went, started shaking hands. Uh-huh. And met my mentor and started working with them. We built a company. I started hiring VAs. I started hiring skip tracers. I started hiring people to go door knock for me. I started hiring like all kinds of people. I had built an operation, and I just fell in love with it because I also found my passion in real estate very early on. So when I found that and found a way to retire and live above average lifestyle, I went all in. I didn't look back. I went all in. And, started really making a name for myself. And so about 4.5 years I did that. Throughout college, I graduated. So it was one of the hardest things to do. I was taking 18 hours. I was broke. It was challenging. I maxed out credit cards. I was taking out, grants. I mean, I did whatever it took to be successful in the business or to at least be able to eat. Because I knew that this was going to pay me for the rest of my life forever. You got to sacrifice a couple years for you to live the life that you dream of forever, and so I did that for 4.5 years. The most I made was about $800 a month. So I was closing deals for this group and, finding opportunities for this group. And the goal wasn't to keep all the profits. Like the goal was to invest the profits back in. So we all took a discount on what we were going to take home to be able to invest back into the business. Because if you're not investing back into the business, then you don't have a business, And so we did that for about 4.5 years, and I just said, hey, you know what? I kind of peaked out. I remember very clearly driving home one day, and I said, we were closing houses, making $5,000 per house each on average. And I said, this isn't what's going to get me to where I want to go. I want to travel. I want to live a life by design. I want my family to be taken care of. I want to, not rely on me having to find the next deal. Because that was the problem in single family, is that it's a very small business. It's one house, one door, one tenant, and they're all over the city. So you have to drive around, wait in traffic. It's just not scalable, right? So I went to an event in Dallas, and this guy's talking about buying apartments and raising money from investors and retiring in 3 to 5 years. And I said, hey, this sounds like a plan, right? I mean, made sense. Multiple people paying you rent in one building, one insurance policy, one loan. It just made sense. And the tax benefits that come along with it as well are amazing. So I just said, hey, let's try it out. So what I ended up doing is doing the same thing that I was doing in single family, looking for deals, looking for owners that were in situations. And I just approached multifamily the same way. I started with 8 units, 12 units, 16 units, 20 units. I found mom and pop owners who, were doing all the work themselves, managing the property themselves. And I found these guys and I marketed to them and got some deals under contract. Nice. And I did that for about a year, and fast forward another year. This is probably my 5th year in the business. We bought our first 16 unit here in McAllen, actually. I saw the growth of McAllen. I saw the growth of my city where I'm from. And I said, hey, I'm not going to keep, looking at McAllen grow and just, cover my eyes and, no. Neglecting it, no? Yeah, no. I mean, I was like, hey, this is it. I need to do what I need to do. Sí. And so we bought the 16 unit. We raised about $170,000. We bought it for $570,000, our first deal, 16 units. We raised $180,000 from investors. ¿Lo compraron
Yeah, we ¿Y bought lo it. revendiste? Yeah, we bought it. We put money in it. Okay. And what we look for in apartments is apartments that have value add potential. Okay. So Like it's not just any con building. value add. Yeah. So value add means you go into a building and you see that there's more value to be added to the property Okay. or squeezed out of it. Maybe the rents are low. You know, this particular 16 unit, I think the rents on 2 bedrooms were like $500. You know, and the Sí, no trees había mucha were oportunidad. overgrown. Claro. You know, there was possums, there was rats, there was, you know, it just didn't look good. And so that that to me is a value add because I can go in there. Of course, you have to get the right price, but I go in there, renovate the building, paint it, clean it, trim the trees, renovate some units, raise the rents. And then basically the way the apartments are valued, that's why I love this business, is because it's a business. You value it based on how much money comes into the apartment complex. It's not based upon how much the apartment complex sold next door or down the street, like a house, right? Like a house, you can flip the house, you can put gold floors, 24 karat gold floors. You can put 24 karat gold light fixtures, a countertop. And it's It won't sell for more than the house down the street. Exactly. It's going to be the same value. Yeah, you can't force the appreciation. Yeah. With apartments, you can force the appreciation because you can increase the income. Or you can add income. Maybe start charging for pet fees. Yeah. You can start charging for covered parking. Yeah. You know, you could decrease expenses because at the end of the day, the way they're valued is based upon the cash flow, the net operating income. And so if you can decrease expenses, then you can increase the profit. Right. So at the end of the day, the way you value the apartment building is based upon how much money is coming in at the end of the day. So there's ways to force the appreciation on apartment buildings and then sell them. So that's what we do. ¿Y ahorita nada más están aquí en Texas? So estás en otras partes? right now we're in Texas. We have about 1,000 units here in the valley across probably 11 apartment complexes. Nice. And then we have 4 apartment complexes in San Antonio. Porque lo que hemos visto últimamente, y no sé si tú ya lo has visto, ¿no? O sea, el mismo esquema de negocio que tienes tú está en Nueva York y está en otras partes, ¿no? O sea, por ejemplo, Nueva York ya llegó el punto en el que van con el banco y le dicen, ten, aquí están las llaves, ya no lo puedo pagar. Y el banco se está empezando a quedar con muchas propiedades que ya no valen. Yeah. O sea, ya no valen ni siquiera en lo que la tenían valuada en libros, ¿no? Entonces, aquí, yo no sé, pero no sé si ustedes, aquí no se ha visto ese cambio, la verdad. O sea, yo sigo viendo todavía mucha oportunidad de este lado. Y lo que yo le decía la vez pasada a un amigo, le digo, es que tienes que ver la manera en la que el banco evalúa, te lo acabas de decir, o sea, el banco evalúa ese tipo de propiedades aquí para entrar a ese negocio como Negocio. cash flow, ¿no? Yeah, o sea, cash como flow. cash flow, ¿no? El total de las rentas menos los gastos y te queda tanto, y creo que te dan ahí un rate de, tiene que ser 1.3, no, 2.1. 1.25. 1.25, ¿no? 1. Debt service Debt, coverage ratio. exacto. Yeah. Entonces, una vez que se cumple ese ratio, sí funciona. Entonces, estábamos viendo y yo si le tramos aquí o no, y aquí sí siento que funciona. En otros estados, la verdad, ese esquema de negocio siento que no está jalando, ¿verdad? Correct. Well, I mean, I wouldn't want to say that. I think there's cities like Phoenix. We're actually going in a few days to go check out some properties. Phoenix is a great real estate market. Scottsdale, Atlanta, Nashville, Florida. I think you want to make sure that you're buying in cities and states that favor landlords, because there's some cities, even in Texas. Yeah, Texas is a red state, but there's cities on the micro level. There's places you don't want to invest in because it takes time to get the tenants out of the unit, to evict them. They're a little bit less lenient with. They're actually more lenient with tenants who don't pay rent in some cities. So you don't want that because you're not going to collect rent from these units. Exactly. So you want to make sure that you're investing in areas that make sense. And so, I mean, McAllen is great. The thing is, compared to like a Phoenix or like a Dallas or like a Houston, is that the exit strategy is not as favorable or as promising as, let's say, McAllen. Dallas is way ahead of McAllen. Houston's way ahead of McAllen, but McAllen is growing. That's why we decided to buy here because, at the end of the day, you buy and hold and you wait for the appreciation. But there's other markets. I don't want to say that McAllen's going to be the only one, but there's definitely other markets. No, pero yo le tengo mucha fe, güey. 100%. Yo tengo mucha fe y lo he dicho. Una de las razones por las que abrimos este podcast y por las que abrimos este foro a la gente como ustedes es precisamente una porque es una razón de escuchar, ahora sí que gacha que le digo, pero
yo no quiero que mis hijas se vayan del valle, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas y lo he hecho en varias ocasiones. Yo no quiero que ellas se vayan de aquí. Yo quiero que McAllen crezca para que cuando ellas estén en la universidad, ok, es egoísta, pero cuando ellas vayan a la universidad digan, ¿a qué me voy a San Antonio? ¿Para qué me voy a Houston? ¿Para qué me voy a Dallas si McAllen lo tiene todo, ¿no? Claro. Si aquí lo tenemos todo. Entonces, una de las razones por las cuales yo invito gente como ustedes es para precisamente darle ese valor a esta zona, ¿no? O sea, porque ese es nuestro nicho y la verdad es que yo le tengo mucha fe. Yo veo el centro de McAllen y digo, güey, pero en 10 años va a estar, pero 100%. Pero como Austin a lo mejor, o como Dallas, no sé. ¿Sí? Yeah. ¿Y en qué momento, compadre, entras tú, Marín, aquí al negocio? ¿Cómo conoces a este hombre? A Adrián lo conocí por mucha gente. Marcas, Sí. Marcas. No, mucha gente me comenzó a hablar de Adrián. Me dijo, no, mira, me comenzó a gustar el real estate. No. Sí, un poquito de mí, ¿verdad? Fui paramédico y ahí cuando fui paramédico a los 21, 22 años, uno de mis colegas, me introdujo a los apartamentos. Me dijo, oye, Marín, ¿no te vas a comprar casa cuando estés creciendo? A él lo miro como mi primer mentor porque financiero. Y me comenzó a decir, no vas a comprar una casa, mejor cómprate apartamentos. Y desde entonces me creció la espinita de que bonito ver un apartamento. Y mi meta era no comprar una casa hasta que comprar los apartamentos. Y seguí trabajando, me hice enfermero. Y luego compré mi apartamento. Y mucha gente ¿Sí me te comenzó. compraste tus primeros departamentos? Sí, ¿Fourplex o qué? Un fourplex. Okay. Ya pasaron unos ¿Qué edad cuantos tenías? años. Fue el 2022. Okay, 2022. Sí, tengo un poquito con ellos. Y me comenzaron a hablar de Adrián. Me dijeron, no, pues mira, sigue a este chavo en Instagram, mira lo que está haciendo, está comprando muchos apartamentos aquí en el Valle. Y lo comencé a seguir, y luego otra persona me decía, y le dije, no, pues entonces sí. Y luego otra persona me decía, y bueno, ya... nunca le mandé un mensaje, pero donde estaba trabajando aquí en Mission de enfermero, resultó que su cuñado trabajaba ahí y estaba hablando yo de mis apartamentos y es muy buena idea lo que estoy haciendo. O sea, en vez de comprar casa, cómprate esto. Solo le estaba tratando de ayudar a mis compañeros y por resultado pasó el chavo y me enseñó una foto y me dijo, oye, ¿conoces a estos dos? Y era una foto de, pues, Adrián. Y dije, ese chavo es de aquí del Valle, pero no me acuerdo su nombre, y el otro era Grant Cardone. Entonces había tomado foto con Grant Cardone. Y dijo, bueno, este chavo es mi cuñado, es Adrián. Dije, oye, pues chinga, invítalo a la casa, ahí en el apartamento, hacemos una carnita y pues para platicar con él, para conocerlo. Y así estuve como por 7 semanas, le tuve pregunta y pregunta y hasta que por fin dije, oye, dame tu teléfono y vamos a mandarle un mensaje aquí. Ajá. Y pues ya le mandó un mensaje y resultó que nos pusimos de acuerdo para ir a almorzar. Y yo pensé que iba a ser como una conversación de unos 30 o 40 minutos. Y pues nada, ahí... como 3 horas. 4 horas ahí estuvimos en un restaurante. Y estando en el restaurante, pues yo quería ayudarle. Mi meta era ayudarle. Y le dije, ¿sabes qué? Pues, tú querías aprender, ¿no? Sí, quería aprender. Provide value. Exacto. Sí, quería un mentor. El que estamos hablando ahorita es porque sí es muy importante. Claro. y acelera mucho las cosas de la vida, acelera muchas, porque pues si lo estás haciendo solo sí puedes, pero pues no vas a llegar a cierto punto porque no vas a saber qué hacer. Exacto. So, le dije, pues ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué planes tienes? Y estamos hablando de un deal que tienen en San Antonio, eran 200 apartamentos, y me dijo, pues ahorita tenemos que hacer raise, ¿verdad? Tenemos que agarrar de inversionistas. Eran 8.3 millones de dólares y pues todavía ocupamos más. O sea, todavía estábamos a la mitad. Dijo, y le dije, bueno, pues nunca lo he hecho, no sabía qué decir, no sabía nada de eso. Y le dije, bueno, pues no le voy a decir que no sé, nomás le voy a decir, pues enséñame. Le dije, pues enséñame, ¿cómo puedo en vez de, pues no puedo? Y dije, bueno, pues estoy trabajando en el hospital. Hay muchos doctores, hay muchos enfermeros que claro. pues ganamos buen dinero. Dinero pero, pasivo, güey. Sí. Sí, o sea, ganamos muy buen dinero. Claro. Pero pues estamos muchas horas en el trabajo que no sabemos qué hacer. No Exacto. tenemos tiempo estamos buscando ideas de cómo curar a los pacientes, o sea, avanzar nuestra práctica. Sí, pero como dices tú, no tienes oportunidad de ver otras oportunidades. Correcto. Porque todo el día estás metido ahí, son trabajos bien extenuantes, güey, ¿no? Los doctores trabajan
pues yo creo todo el día, ¿no? O sea, 12 horas sí. o un poquito más. Por eso los ves con sus carrazos, pero pues nada más lo maneja media hora, güey. ¿De Sí, qué? O sea, de la casa al trabajo. Exacto. Fíjate que la vez pasada, ahorita se me vino a la mente, me enseñaron una propiedad de Infar. Era de un doctor, si mal no recuerdo, creo que era un cirujano maxilofacial. De estos que te arreglan te hacen cirugía en la boca y eso, ¿no? Y era una casa, güey, creo que son como 8 acres, una cosa así, una casa grandísima, como de 10 recámaras, güey, alberca, todo un complejo muy bonito. Lo que más me llamó la atención, güey, fue que frente a la casa, el vato tenía una casita chiquita, como de 2 pisos, o sea, como como una pequeña caballita, pero para su hija, güey. Entonces, entrabas a la casita y la casita era una casa funcional, tenía su cocinita con aire acondicionado, todos sus juguetes adentro de la niña. Me dio mucha tristeza, güey, porque el vato hizo todo este complejo, una casa, alberca, con, güey, garaje para no sé qué tantos carros y todo un rollo, ¿no? Tenía hasta campo de tiro el hombre. Oh, wow. Y al final se murió de cáncer, güey, no lo pudo, o sea, la niña, su hija creo que tenía como 6 o 7 años cuando el señor se murió. Entonces realmente nunca pudo ver terminada la casa y nunca su hija pudo jugar con él en esa casita porque se la pasó trabajando y haciendo lo de la casa. Y es puta, güey, qué duro precisamente, ahorita que lo dices con los doctores, qué dura esa vida porque pues todo el día estás chingándole y te pierdes las cosas bonitas. Sí. Y qué bueno que te hayas involucrado también en este rollo porque les muestras otro lado de la moneda, o sea, les muestras que no tienen que trabajar toda su vida para seguir el mismo estilo de vida. Ok, que le van a tener que hacer dial down un poquito, pero van a poder vivir a gusto por, no sé, el resto de su vida, ¿no? Yeah, y pueden invertir lo que tanto trabajo les está costando, ¿no? Y ahora bien, ¿cómo le hago yo, o cómo le hace el inversionista, cómo le hacen los doctores para invertir con ustedes? O sea, porque digo, al final todos conocemos a alguien que tiene dinero, todos conocemos a alguien que tiene capital y no sabe cómo invertirlo, ¿no? Yo en su momento también decía yo, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Cómo lo invierto? ¿Lo dejo en el banco? ¿Qué hago? ¿Cómo se acerca uno con ustedes? ¿Cómo llego yo y te digo, ¿sabes qué? Tengo 5, 10, 15, 100 mil, 200 mil dólares. ¿Cómo me acerco? ¿Y qué herramientas tienen también para que nosotros tengamos certeza de que mi dinero está generando? Yeah, that's a good question. Y que está en buenas manos, ¿no? Porque no nada más, o sea, pues son los ahorros de mi vida. Entonces, pues yo veo la empresa y todo, y con todos los cosas malas que han pasado últimamente, que de repente ahí ves que se van a la quiebra y ya valiste con tu dinero. Entonces, ¿qué garantías le das? ¿Cómo te acercas? ¿Y qué garantías le das a la gente ahora sí que con su dinero, ¿no? Yeah, I think it's so important that you said that right now, that, you know, I think people should be a little bit more reserved about where they put their capital, you know, because it's not easy to get back. I think the market is very, you know, uncertain, not just in real estate, but in everything. Like we were talking about earlier. So I think it's very important that, you know, one, you choose to invest, because saving your money is not going to get you anywhere. And you know, just continuing to try to make more money is not going to get you anywhere. You only have 24 hours in a day, right? So I think just deciding to invest is you know, step number 1. Step number 2 is what vehicle, right? What are you going to do? Stocks, bonds, mutual funds, real estate, right? You know, we specialize in real estate, and 90% of other millionaires do as well. So I think it's a common thing, right? So once you say, all right, I want to invest in real estate, then you have multiple ways of getting in real estate. Single family, mobile home park, storage deals, multifamily. There's multiple ways, right? We specialize in multifamily real estate investing. So for us to bring in investors, I think it's very important that we get interviewed by them, right? I mean, I think it's, you know, I'm all aboard if they want to interview 3 other operators like myself. Go ahead. I know what I can offer. I know that I'm good. I know what my team can deliver. So I think, you know, for someone who wants to invest some money, you gotta know who your operator is. Like you were saying, you know, you're going to invest your hard-earned money. You want to know that whoever you're going to give your money to is trustworthy. So I think you want to ask them about their track record, what they've done, how many properties they've sold, how they run their buildings, and not only that, but what about any issues, right? What if something bad happens? How do you guys, you know, work around that? What if a storm comes in, and what if, you know, what are the protocols that your team takes when things go bad? So I think having an interview with the operator, whoever is going to be in charge of your money, is going to be important. And then, you know, once you say, hey, I like this guy, I'm ready to go, then basically we have a deal. Right now we're launching a fund. It's going to be a $5 or $10 million fund, and it's going to be invested across multiple different assets. It's not live yet, but it will be in the next 30 days after this recording. But there's multiple ways to get involved with us. You know,
prior to this, we had a deal-based investment opportunity. So it was just a deal-based. So we find an opportunity, we find an apartment complex, let's say this 200-unit example that we bought last year in San Antonio, 1980 build, multiple buildings, leasing office on site, it's gated. We bought it for $19 million. We got financing for it, and we raised about $8.3 million. So that $8.3 million came across multiple different investors at $75,000 each. $75,000 per investor gives you shares. And those $75,000, the projection was to double your money within 5 years. So you give me $75,000, I'm going to give you cash flow for the next 3 to 5 years while I renovate the building, because the value is when I finish the renovation. And then we sell it, and they make their 75 back plus double their money. So the idea behind the investment is to double your money. And the way they do it is, again, vet me once they're interested, or vet any other operator. Once you're interested, you give them the money, you sign some paperwork, and you get into their portal. We have our own investor portal, and it shows you all your returns, all your investments, the properties, how they're doing. You get monthly updates. So that's kind of how we go about it right now. It's not, really $5,000, $10,000. You have to be investing $50,000 to $100,000 per deal. But when we launch the fund, you'd be able to invest a little bit less. So there's multiple ways to get into the deals with us. It just depends on kind of what your risk tolerance is, how much money you have to invest, and what projects we're working on at the moment. Y realmente riesgo, ahorita dices riesgo, pues digo, en lo que soy sea, honesto, en todo. En todo hay riesgo, ¿no? Correct. Pero pues siento que en real estate es el menor de todos los riesgos, ¿no crees? Porque digo, Ponzi y todas esas cosas, pues estás a expensas de que el gobierno mañana se quiere echar un pedo al revés y ya valiste, güey, sí, o sea. O estás invirtiendo en un stock que está controlado por una persona, Exacto. o un Bitcoin o algo así, cripto, y dicen algo malo y ya se va todo. Sí, estás a expensas basura. del estómago de la gente, le digo yo, o sea, el estómago de la gente, los sentimientos de las personas, ¿no? Porque al final todas las acciones terminan reventando por el estómago de la gente. Correct. Y no quieren aguantar los chingazos. Dicen, oye, ya se cayó, se está cayendo y todo el mundo le da miedo y todo el mundo quiere sacar el dinero. Correct. ¿Sí? Ahora, digo, está chido lo que dices. Entonces, con poquito no hubiera podido entrar, pero a lo mejor con $70,000, $80,000 Yeah, totalmente. 50 minimum. Ajá. Y el retorno de inversión es el doble a vuelta de año, y obviamente estás contando con que la unidad va a tener plusvalía. Correct. Entonces tú vas a hacer tu due diligence de que todo está teniendo plusvalía y la chingada. Pero ¿qué pasa si mañana me llega otro COVID? Yeah. Donde no podemos sacar gente. O sea, yo entré precisamente al real estate cuando empezó el COVID. Porque el dinero no es dinero. Seamos honestos. The money that we think it's money, fake. It's fake. money. It's fiat currency. Yeah. O sea, así es como se llama, ¿no? Entonces, el dinero que creemos que es dinero no es dinero. El dinero de verdad es el oro, la plata, el bronce y todos los metales preciosos, ¿no? Ese es el dinero de verdad. ¿Ok? Entonces, veo yo el banco y digo, yo no quiero tener mi dinero ahí. Entonces, ¿qué hice? Fue compré una propiedad justo cuando estaba el COVID. Empiezan a darle entrada a la gente para que no pagara la renta y para que no los podía sacar, etcétera. Entonces yo me metí por el lado del Airbnb y así fue como me fue yendo bien, ¿no? Seguir por el medio de Airbnb. Pero ¿cómo hacen ustedes para garantizar, si llega un tema como este, de que yo como quiera voy a seguir teniendo y no voy a perder mi dinero? ¿Sí? Sure, Porque, sure. So quite honest, I can't guarantee anything. Ajá. That's I just can't do that. Es el riesgo que that's vemos. the risk that you're going to have to take. But if you buy right, I think in real estate, the main thing you want to look at is you want to buy right. Ajá. And ¿A qué te refieres con buy right? buy right. You need to underwrite the deal properly. You need to get the right loan. You need to get the right structure. You need to get the right team. You need to come up with the right construction plan. You need to come up with the right stuff when you buy it. Now, the other half is the execution. So I think during COVID, we had about 4 apartment complexes. This was 3-4 years ago, probably. And we had 4 apartment complexes, and actually we were 98% occupied throughout all of COVID. Now, the government there was some people who were trying to go around it and try to not to get evicted and not pay rent. But what helped us is the communication that we have with the tenants. So, our residents are very well communicated with our team, and we do whatever we can to help them. We were giving them, letters of different sources where they could go and ask for help to get money. The government was funding people to pay the rent. So
COVID was probably one of the worst economic disasters that happened for a lot of people. But for people who owned real estate, the government gave money to the people who were living in apartments to pay rent. Nice. So when things go bad, the government gives you money to pay rent. Tú realmente el que no quería pagar era porque no quería Porque pagar. no quería pagar, yeah. Uh-huh. And there was a bunch of places out there that were giving away free money. Mm-hmm. And so what we did was we were talking to the residents every day, every other day, and not being aggressive with them, because at the end of the day, if we were being aggressive with them, they were just not going to listen to us. So we had to be nice, and we had to use customer service skills and people skills to get them to pay rent. And sure enough, they paid rent. I was the one running the deal at the time, all of our 100 units, and again 98% of our properties were occupied, and we were collecting probably 93% of the money. So we didn't have any issues with COVID, to be honest with you. We actually bought deals in COVID. We doubled in size during COVID, and we raised, that's one deal, but we bought another 280 units here in McAllen. We raised another $8.3 million, and we raised $20 million during COVID. So it wasn't an issue for us. No, y es que las oportunidades con COVID fueron muchas, no hubo gente que le fue mal, pero también hubo mucha gente que le fue muy bien, ¿no? Así es. Correct. Sí. Y entrando como los enfermeros, ¿verdad? También, desafortunadamente para muchos pacientes, ¿verdad? Para muchas familias, pero nosotros enfermeros que sí tomamos el riesgo y nos fuimos a hacer travel nursing con los del disaster, unos se fueron para Nueva York, unos se fueron para todo el estado de Texas. Y a mí me tocó cerquita, fui a Brownsville. Soy nacido en Río Grande y pues muy cómodo donde estaba, pero dije, no, pues hay más. O sea, el pago era como 5 o 6 veces más de lo que estaba haciendo. Sí. Y con miedo, pero dije, ¿sabes qué? No, me va a lanzar. O sea, tiene que haber algo mejor con eso. So me fui, conocí a mucha gente y pues tuve el valor para irme. Y pues de esa oportunidad pues pude hacer dinero. Y hubo un chorro de gente como tú. A mí me tocó atender chicas más que nada, muchas enfermeras que venían y se quedaban en los departamentos de nosotros por 3 meses, 4 meses, 6 meses. Me tocó una que estuvo 6 meses también. Sí. Y la chava nunca me molestó, o sea, nunca me pidió nada. O sea, ella, es más, yo creo que ni estaba, pobrecita, todo el día estaba trabajando en los hospitales, sí, porque sí estaban, pero digo, estaban pagando mucho más renta que lo que normalmente pagaba la persona average, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues si me pagas, dale, ¿no? Quédate los meses que quieras, ¿no? Y la verdad es que sí, que bueno que hayan utilizado ahora sí que, pues, ese dinero, ¿no? Porque te lo pudiste haber gastado en un carro nuevo, así te lo pudiste haber gastado en un Rolex y mucha gente sí lo hizo, porque pues pensó que siempre iba a estar ahí, ¿va? No, pero pues pensando en el futuro, pues es nomás, de esa oportunidad tienes que abrir puertas para otras oportunidades. Yeah, that's what I was going to say is that, I mean, you have to hustle. Whether things are going great, things are going bad, there's always going to be something in the economy. There's always going to be something. Son ciclos, siempre va a haber algo, siempre va a haber un pedo. The thing is that if you stand on the sidelines, you're not going to do anything. You're not going to do anything. Exacto. So. Compadre, tenemos algo, vamos, creo que más o menos a la mitad del capítulo, un poquito pasaditos de la mitad. Tenemos algo que le llamamos publicidad descarada. No sé quién de los dos quiera presentar el nombre de la empresa. Tienen 1 minuto para hacer publicidad ahí a la cámara. Sure. Si quieren dar el nombre de la empresa, redes sociales de los dos, si tienen algún número de contacto con el que la gente se pueda comunicar. De repente va a haber alguien que lo vea y diga, yo tengo 80 bolas para meterle, ¿qué onda? ¿Por dónde? Entonces, si tienen algún número de teléfono, también déjenlo. Sure. Correo electrónico, lo que sea. Ahí está la cámara. Son tus 2 minutos de fama, María. All right, cool. Ándale, Adrián. All right, guys. So, we are 210 Management, 210 Ventures. We have multiple different arms of our company. We are based in Texas. We specialize in multifamily real estate, value-add real estate, apartment complexes. So we look for opportunities, in Texas and some of the hottest markets that are emerging, and we purchase apartment buildings. We go in there, we remodel them, we stabilize them, and we sell them. So we collect money from investors to purchase these bigger complexes. We buy anywhere from 20, 30, 40 units to 200, 300 unit apartment complexes. And the beautiful part about us is that we also run the deal. So we do not hire outside management company. We are our own management company. So we execute every single day like owners. We are on the debt. We sign on the loan. So we're very well vested. We invest our own money in the deals. So, we're looking to grow a fund. So we are launching a real estate multifamily
fund in the next 30 to 60 days. You can invest anywhere between $15,000 to $100,000 a share, and it's going to be hedged across multiple different apartment complexes in Texas primarily. And you're going to get returns on a monthly, quarterly basis. You have your own portal. So if you're interested in investing in apartment complexes in Texas, reach out to us. You can send me an email at adrian@210mgmt.com or manager@210ventures.com. You can talk to someone on our team or myself. We schedule a call, and I'll just share with you my story and how you guys can win with us. Looking forward to meeting anybody who's interested. Chingo. Muchas gracias, compadre. Qué bueno que te presentaste. Voy a seguir con las preguntas. Yo últimamente he visto por ahí en redes sociales, y es algo que yo critico mucho, ¿no? Yo critico mucho con las construcciones nuevas, ¿no? Los fourplex, esos nuevos. Tú me acabas de decir que tienes uno, ¿no? Yo no sé en cuánto lo hayas comprado tú, compadre. Pero yo veo los números de los $545,000 que estaban hace unos cuantos meses, y ahorita creo que andan ya en los $625,000. Uh-huh. Y digo, no es negocio, güey. Digo, no sé ustedes, entonces yo les quiero preguntar, ¿qué piensan ustedes acerca de estas nuevas oportunidades que se están vendiendo como te lo vendieron a ti en su momento? O sea, a ti te vendieron un fourplex donde tú ibas a vivir y ibas a rentar las otras 3 unidades. Claro, sí. Y así es como supuestamente era la manera de hacer ese negocio. ¿Qué piensas ahora? Cuando yo lo compré, sí valió la pena. Ahorita sí está un poquito más difícil. Sí vale la pena, pero para la persona que los está haciendo develop y a la persona que los está construyendo y el que los va a vender a la persona como yo. Sí, o sea, tú al developer. El developer, a ese sí le conviene mucho. Claro, el constructor también. El constructor y el luego realtor. Y al el realtor. Yeah. Sí, pues sí. Y ahorita y a la casa de títulos y todo, pues, sí, ¿verdad? Sí. Pero al que le debe importar, que es el que va a pagar, para ese güey es negocio. Sí, ahorita sí está muy, muy canijo, al menos, tienes que hallar un deal, volvemos a lo mismo, tiene que ser un deal, o sea, tiene que valer la pena la inversión. Los intereses subieron mucho. Sí es una gran idea que viene siendo porque vas a hacer un FHA loan, se suponía que antes dabas un poquito de down, pero ahora sí tienes que dar un poquito más de down porque pues ya los precios están arriba de 550 y el pago ahorita está como a 4,000 o no sé qué tanto está arriba, ¿verdad? Y las rentas no pagan el loan. Entonces tienes que pagar de tu bolsa para vivir ahí. O sea, ahorita yo vivo en los apartamentos, vivo en uno de ellos, rento 3, pero pues no pago, el mortgage se paga solo. Estaba o sea, si me hubiera esperado un mes o 2 meses más, me hubiera caído en esa categoría de, pues no vale la pena. Pero, pues, volviendo a eso, pues sí vale la pena si vas a hacer, pero tienes que dar mucho down. Sí, y mucho down, estás hablando de arriba de $150,000 para que sean negocio, para que hagas offset y poder estar en la posición en la que estás tú hoy por hoy. Sí, fuera de la bolsa, pues están mucho dinero. Sí, o sea, porque yo lo que le digo a la gente, digo, güey, es que te están vendiendo un sueño que no es cierto. O sea, sí me cuesta mucho trabajo a mí creer, porque dicen, no, es que si es una inversión, no quiero decir que no. Sí va a haber plusvalía, no quiero decir que no. Pero te va a tocar 5 años metiendo de tu bolsa. Claro. 100%. A lo mejor, no sé, $2,000, $3,000, no sé cuánto. Ya no he hecho, la verdad, los números. Si hubiera estado en la posición que estoy ahorita antes, si hubiera contactado a Adrián mucho antes de cuando los compré, no los hubiera comprado. O sea, porque ya entiendo de que, compras un apartamento con un poquito más de años, te dan en las rentas bajas, le metes un poquito de dinero, un poquito de cariño y ya vale mucho más la pena. Yo soy creyente que en la basura hay chingo de dinero. Claro. Esa es la verdad. Nosotros vendemos tomates, por eso están los tomates ahí, y vendemos otras cosas, ¿no? De todo un poco. Pero precisamente por mi pensamiento de que en la basura está el dinero, yo compré una máquina donde hacemos regrade los tomates y yo compro basura por todos lados. De que, oye, ¿cómo andan? No, pues traen en $5, tráetelos, $8.30, tráetelos. Se empiezo yo a comprar basura, la hago regrade y vendo como si fuera bueno, ¿no? Y me gano a lo mejor 1, 2, a lo mejor, pero siempre traigo un poquito de utilidad, ¿no? Sure. Porque yo sé que en la basura está la lana, ¿no? Tanto como de hecho comprando cosas usadas de repente, que oportunidades, carros viejos y todo. Y mi negocio en el real estate ha sido precisamente ese, a menor escala que el de ustedes, ¿verdad? Yo estoy chiquito,
pero compro una unidad, a lo mejor 2 unidades al año, les doy vuelta, las remodelo y les doy vuelta y ya, pero pues nada más soy yo solo, ¿no? O sea, Claro. no tengo que darle cuentas a nadie más. Yeah. Pero sí busco mucho eso. Yeah, my 2 cents on the fourplex idea. I want to give my feedback. So I have a couple points. Point number 1 that I want people to understand is you were just talking about $500,000 to $600,000 people buying a fourplex, 4 units, right? So to put it into perspective, a couple years ago, I bought 16 units for $580,000. So $580,000, 16 units. People are buying $580,000 for a fourplex, right? So that's perspective number 1. Number 2 is to follow up on your point on him buying his fourplex. I think you can still make money because he has equity in the deal. He didn't know what else to do. So we were talking about staying on the sidelines. At least people aren't staying on the sidelines. That's one thing that I want to pat people on the back if they're buying these fourplexes. Hey, you're taking risk. You're not sitting on the sidelines. So with Marin's case, he bought, a fourplex brand new, but he's paying only a couple $100 for living there because all the other 3 people are paying the rent. So those other 3 people are almost enough to cover the mortgage. So he is almost living for free. He's paying a couple $100. So it is, it's an investment, right? I mean, you can decrease your lifestyle because you have 3 other people paying the rent. So you have your own apartment for free. Now, the third thing is that people are buying these $500,000 to $600,000 fourplexes to try to do the same thing, thinking that they're going to become financially free. That's the other big mistake, is that if you think a fourplex, a $600,000 fourplex is going to live you the life that you want to live, you're completely wrong. You have to do it again. And I mean, and again. Yeah. And I mean, I think it's also easy. And I think the people who haven't gotten an FHA loan or haven't used their first loan, I think it is the best thing to do, like he did, to buy a fourplex instead of a house. People are wanting to build their own house now. Like they just get married and they want to build a brand new house, and then they want to, right now the rates are super expensive, so they're probably going to be living paycheck to paycheck, and they're probably going to be squeezing that paycheck to pay their mortgage on a new house that is in the middle of nowhere on the north side of McAllen, So I think it's important that people realize that your first real estate purchase should be an investment. And you can get an FHA loan to buy a fourplex. Fourplexes are considered single family. 1, 2, 3, and 4 units are considered single family, so you can get an FHA loan with a normal bank. Above 4, you tap into conventional financing, different type of loans. So with a fourplex, I do recommend that people go and, if you haven't used an FHA loan, use it, but buy a fourplex, and then live in it, rent the other units, remodel, collect rent, and then if you need to move out, then you move out. I know there's laws and regulations behind you moving out sooner than what you tell the bank, but guys, do your own research. I'm not a number. I think it's like 1 or 2, but they can't force you. Like if you have to relocate, again, I'm not an attorney. I'm not an accountant. I'm just giving some tips. And then you just move out. You move out, and then you can make it happen. You can even make it happen with Airbnbs. You buy a fourplex, you get the FHA loan, you move into it. The other 3 you Airbnb, and you manage those other 3. And Airbnb makes you really good money. If you do it right. So that's a whole nother business. But you can make money in fourplexes. What I recommend if someone's trying to buy a fourplex is to buy like a 1980, 1990, a little bit older, where you can go in there and improve the rent, improve the value, and then sell it later or keep it or refinance, cash out, refinance, do it all over again. So there's ways to make money with the fourplexes, but it's a little bit longer to scale, and it takes longer to become financially free. So that's why we started buying 12s, 30s, 200s, 100s, because we wanted to get there faster. And with the fourplexes, you have to manage it yourself. You have to also keep that in consideration and keep that in mind, because you can't hire a third party. You can, but they're going to charge you 8% of the rent, and it's just all your money's going to go away. Y es ahí donde yo iba, ¿no? Porque yo decía, tienes que meter no quiero decir marcas, pero tienes que meter un third party manager. Ya estás hablando de 8%. You don't have to, but... Pero la gente pues no sabe, ¿no? Entonces, digo, tú a lo mejor en tu caso, a lo mejor no sabías, y bueno, pues déjame contrato un X, ¿no? Por no... Correct. El nombre de la plantita, ¿no? El que sea, el que quieras, ¿no? Entonces tengo que contratar a uno porque no le sé, ¿sí? Porque aparte,
también cómo atraigo a los renteros, ¿no? Yeah. Sí, entonces mi pelea era precisamente esa, que aparte no estaban tomando en consideración el porcentaje de rentas, del vacíos. Dice, bueno, tú en tu caso, ustedes tienen 98% de occupancy rate, sí, pues no están tomando en cuenta que a lo mejor él no va a tener 98%, ¿no? A lo mejor tú tienes 98% porque tú eres un poquito más barato, ¿sí? A lo mejor él no tiene lo mismo que tú porque él es nada más él, entonces dice, pues para que me salga tengo que rentar más caro, ¿no? Correct. Entonces él está compitiendo contigo, ¿sí? Él solo, como muchos, están compitiendo con empresas como tú, como BlackRock, como hedge funds y la chingada. Entonces dices, sí está complicado competir. Ok, me toca poner 4, 500, 600 dólares de renta, pero estoy a las expensas de que llegue mañana BlackRock y diga, todas las rentas en 500 dólares. ¿Por qué? Porque no me importa perder dinero por 5 años. Yeah. ¿Sí me entiendes? Entonces, y ahí le rompe la madre a él, a todos los demás. Correct. Que lo pueden hacer y lo han hecho, ¿no? Entonces, ese era mi coraje, que decía, no le vendas a la gente su financial freedom. Dile la verdad, dile, no vas a cambiar tu lifestyle, no te vas a hacer millonario, es una inversión a largo plazo en donde dentro de 5, 6 o 10 años vas a ver tu dinero de regreso y si vas a ganar más con la plusvalía, ¿no? Correct. Pero no le vendas a la gente, porque ese es mi coraje, que le vendes a la gente, que le venden a la gente, ya vas a ser millonario mañana con tu fourplex y vas a vivir financially free y dices, güey. Yeah. No, sí tomo tiempo. No, that's Sí, happening a tiempo, lot right porque- now. Sí, Porque sí, pretty y sad. hablando de, en 4, pues se sale uno, Adrián tiene 98%, si se sale uno ya estás en... para ti es perdiendo 75. 75%. No, 50 porque tú vives en uno. Correcto. Yeah, Exacto. Sí. that's when you start losing money. So, ya es Exacto, como- entonces es donde yo peleaba, decía, güey, o sea, no seas gacho, dile la verdad, porque te venden, no, de ahora en adelante vas a ser, yo no quiero decir marca, güey, pero están las chavas, de ahora en adelante vas a ser financieramente libre, ¿por qué? Porque vas a tener aquí tus rentas y así de que, güey, no es cierto, güey, dile la verdad. They're selling. Yeah. You Exacto, they're sí, selling. they're Y selling. la ventaja de los nuevos es que, pues, lo que hacemos nosotros es value add, componemos y, Claro. y si no tienes la experiencia, pues nuevo, pues ya entras y se supone que no hay nada mal, no hay nada que le falte con tanto el edificio, ¿verdad? Pero pues están haciendo 100 a la vez, pues de repente sale algo, no tiene que ser la compuesta algo tan grande como lo que estamos haciendo nosotros, pero tiene la ventaja de que pues se supone que no tienes que meterle mano. Sí, durante 5 años, ¿no? Correcto. O sea, en 5 años, nada más en lo que pasa la garantía, que es 1 año, 2 años y luego ya empiezan a salir ruidos por todos lados, ¿no? Esa es la verdad. También ese es otro tema que quisiera tocar luego con algún constructor porque they cut corners everywhere. Yeah. Sí, yo lo he visto con mi casa, yo construí mi casa también, ya es la segunda casa que tengo. Yo la construí y de repente quise conectar, no voy a decir marcas porque si no se va a enojar mi amiga conmigo. Oye, quise conectar las luces de Navidad y no hay outlet. Está el cuadro, pero no está el outlet eléctrico, ahí están los cables pelones, o sea, nunca me lo pusieron. Entonces le mando una foto al constructor 2 años después, le digo, güey, es que ya pasó la garantía. Le digo, yo sé, nada más estoy avisando, güey, que no me dejaste el cuadrito de la luz ahí para conectarme. Y si eso que está visible ya lo vi. Imagine what's behind the walls. Yeah. No, güey, ni me quiero imaginar, güey. Entonces, no, esa casa, le digo a mi esposa, esa casa 2 años, 3 años más y la voy a vender y vámonos a la chingada. Porque la verdad no le tengo confianza. You have to know about construction in this business. Aparte. Yeah. No, y lo he aprendido, ¿no? Ustedes preguntan, ¿qué le recomendarías? Ahora sí, digo, los dos son chavos y todo, vamos a empezar contigo. ¿Qué le recomendarías a los chavos hoy por hoy? Y vuelvo al tema principal que les dije hace un momento. Yo veo a los chavillos bien dormidos, yo veo a los chavillos que se quieren hacer millonarios haciendo TikTok, que se quieren hacer millonarios, no sé, güey, qué ideas tengan, gamers y todo, pero realmente para que te puedas hacer o que te vaya bien en TikTok o que te vaya bien en las redes sociales, pues se requiere de mucha suerte, ¿no? Se requiere de mucho trabajo y sobresalir de entre millones de chicos y chicas que están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces yo veo a los chavitos hoy en día, pues dormidos, la verdad, se ven dormidos, se ven que no traen hambre, que no traen ganas de hacer nada, que no traen ganas de ni siquiera idear, ¿no? Y entonces, sí las condiciones no son las mismas, todos los años cambia, sí está muy difícil la situación económica, los factores externos que tú le quieras poner, pero aún sin embargo, con todos esos factores yo los veo dormidos, yo veo muchos chavos que están tirando hueva y digo, güey, o sea, si yo hubiera tenido las herramientas que ustedes dos tuvieron, en mi momento yo estuviera en otro lugar más diferente en mi vida, ¿no? Pero sí veo a los chavitos y digo, puta, ¿qué están haciendo? Entonces,
¿Qué le recomendarías tú, Marina, a los chavos hoy en día? Digo, ya hemos visto que están tus amigos, acá mi compadre empezó joven, ya hemos visto a los otros chavos que me presentaste que también están en high school, güey, o sea, y ya estaban haciendo dinero. Entonces, ¿qué le recomendarías a los chavitos hoy en día para que dejen de estar tirando hueva y se pongan a chambear? Cambiar hábitos, o sea, cambiar hábitos en vez de estar viendo gamers en YouTube, en vez de estar viendo otras cosas como reels chistosos, pues cambiar hábitos a algo cómo cuidar tu dinero, qué es la primera cosa en cómo puedo empezar a invertir, cómo puedo hacer más dinero en real estate, y pues hablando con gente. O sea, hay mucha gente que es tímida y que piensa que si le habla a Adrián o si te habla a ti o me hablan a mí, que no, pues no me va a contestar o lo puedo hacer solo. No, o sea, no quiebren ese pensamiento de que yo lo puedo hacer solo, o no, pues aquel no se cree mucho y no me va a dar, no me va a ayudar, no me va a guiar. No, mayoría de la gente con la que yo hablo del real estate, todos me dicen que sí y me ayudan. O sea, han sido muy poquitos los que me dicen que no, contados, pero mayoría de la gente con la que he hablado, todos me dicen que sí. O sea, todos me ayudan porque pues miran el esfuerzo, y otra cosa que ocupan es el esfuerzo y las ganas y la determinación de que, okay, pues voy a cambiar mi vida, y pues cómo empiezo, y pidiendo ayuda, haciendo cambios de hábitos para todo eso, y ya empiezan a aprender, leer libros, escuchar podcasts. En el caso de nosotros, de real estate, hay varios podcasts que yo escuché que me ayudaron y me enseñan. En YouTube puedes hacer maravillas, hay de todo. O sea, si no hayas algo en YouTube, es muy raro la cosa. Exacto. No puedes aprender otro idioma, güey. Sí, de todo. He estado tomando clases de italiano, güey, en YouTube. De repente me pongo ahí media hora y pongo videos de italiano y digo, por aprender algo nuevo, ¿no? Sí. Porque no te puedes estar, de repente tengo todos estos libros por leer y de repente digo, ¿qué voy a hacer hoy nuevo? Y me pongo a ver, sí, pero sí es cierto, o sea, YouTube es una herramienta. Y todos tienen teléfonos, Exacto. Es nomás de cambiar el pensamiento el chip, y decir, ¿sabes qué? Pues sí puedo. O sea, si él puede, ¿por qué no puedo yo? Exacto. Y sí, empezar a ver YouTube channels de cosas educativas. Exacto, y olvidarse del estilo de vida también, güey, ¿no? Yo creo que muchos chavitos quieren empezar a querer generar dinero para traer los tenis Gucci, las camisas y esto y lo otro. Y tú lo dijiste hace rato, tienes que estar inconforme durante cierto tiempo para que puedas vivir contento el resto de tu vida, 100%. ¿no? O sea, Most people buy things. ¿verdad? Most people buy things they can't afford to impress people they don't like. Así es simple. So, Sí, de hecho, nos vestimos para otra gente, o sea, porque la gente ni siquiera te pela, güey. Yeah. Y yo me di cuenta hace un tiempo, yo siempre, ahorita ando diferente, ¿no? Pero siempre traigo la misma ropa, güey, siempre es la misma ropa, sí la lavo, güey, tengo todo repetido. Pero siempre traigo la misma ropa, y cuando empecé con esto fue porque leí un libro por ahí, y llegué un día a mi casa y agarré toda la ropa así, ¡fum! Y la tiré, y compré 5 camisetas iguales, pantalones jeans iguales, y es lo que me pongo todos los días, así como relojito, hasta para salir a las fiestas. Nada más tengo un traje nada más y ya no me queda, ¿no? Porque creo que engordé tantito. Entonces, no, se hizo chiquito, se hizo chiquito el traje, sí, lo que pasó. Me quedó. Oye, y yo decía, mi primer pensamiento era, ¿qué va a decir la gente, güey? Que no la ve la ropa y nadie se da cuenta. No. Nobody cares. Yo traigo la misma playera, güey, exactamente, tengo la misma playera por 20 y me la pongo todos los días. Los jeans, todos son 4 o 5 jeans igualitos y nadie se da cuenta. Sí. Nadie se da cuenta. Lo único que cambio son las gorras y los tenis, porque los tenis sí me gustan mucho y las gorras también, entonces siempre cambio las gorras y los tenis, pero siempre traigo las y nadie se da cuenta. Así es. No. Nadie se da cuenta. Entonces Sí, creo que sí, el estilo de vida, lo que estás comprando para la demás gente no tiene nada que ver, güey. No. Al final del día, nobody cares. Nope. Nobody Nope. cares. And you're just spreading yourself too thin. Sí, Yeah. sí, Yeah. y gastando dinero que no tienes, ¿no? Que bien pudieras gastar en otras cosas. Yeah. Y tú, compadre, ¿qué le recomendarías a los chavos hoy por hoy? Yeah, so I would recommend a few things. I love this topic because I am where I am because of what I have gone through and, who I had to become in order to get what I have. And I think one of the biggest things for me is put real estate aside. I want to put real estate aside for a second. I want to go back to like committing to being the one in your family.
like you have to commit to this stuff. And for those around, being lazy, watching TikToks or thinking that, you're just going to sit there and make money from your phone, like it's possible, but it's very rare. And you have to hustle and you have to decide, you have to make a decision for yourself and for your family that you're going to be successful in life and you're going to do whatever it takes. And you have to develop that mentality before you even choose anything, before you even choose wanting to be a doctor, wanting to be an attorney, wanting to be in real estate, anything. You have to develop the mindset to say, hey, I'm going to make the decision to change the course of my family forever. Mm-hmm. And once you truly decide that as a young kid, and I think opportunities are amazing right now, 100%. For you to make money, for you to learn information, for you to put yourself in the right rooms with the right people, it's the easiest it's ever been before. Mm-hmm. So you could see it half glass full, half glass empty. It's up to you. But I think first and foremost, you have to decide that you're gonna hustle and you're gonna make your way through life and you're gonna be successful in this business, and you have to commit to it. That's step one. Because if you don't do that, there's gonna be challenging times. There's gonna be people who tell you can't do it. Maybe your own family, and you have to go back to what you decided and what you committed to be successful in this business. Now, next is you have to educate yourself. You have to educate yourself with whatever it is. If you want to learn how to play golf and be good at golf, go watch Tiger Woods videos online. Mm-hmm. If you want to be good at real estate, you go watch some videos online for some people that are actually doing real estate. You want to model people and learn from people that have what you want or that are living the lifestyle that you want. Mm-hmm. Why are you going to learn from the people down the street who are telling you, if you're not wearing Gucci, then you're not cool, right? Do they have what you want? No. Well, you need to learn from the people who have what you want. And you need to learn from the best in the game. That's what I did, is I started going to events where the best of the best were at because I wanted to cut my learning curve. So you have to get educated. You have to find the right information, and then you put yourself in the right rooms. You put yourself in the right rooms with the right people who are having success, because when you surround yourself with people that are doing it and get off the couch, get off your ass, mm-hmm. right? I mean, go up to these events and start learning and meeting people, then you're going to leave the event and you're going to be like, oh man, maybe I should go buy a blazer. Maybe I should go, cut my hair, and maybe I should, learn how to speak better, and maybe I should bring a spiral next time with some pens and take notes. Mm-hmm. So once you start putting yourself in the rooms, first you decide, then you educate, and then you go and take action. You go execute, and you go put yourself in the rooms, whatever rooms it is, whether it's Herbalife, whether it's podcasts, whether it's 18-wheeler companies, whether it's produce, whatever it is, it doesn't matter. Remember, I put real estate aside. Whatever it is, put yourself in the rooms. Go to meetup.com. Go to podcasts. Go to different ways and pretend. I mean, just pretend and practice and start meeting people and shaking hands. Yeah, visualize yourself. Yeah, 100%. And then to cover that topic too, when I was starting in this business, I created a vision board. Okay. Those who don't have a vision board. Explica qué es un vision board para los que no. Yeah, so a vision board is basically, you could do a 1-year vision board or a 5-year or 10-year vision board, but ultimately it's you putting a poster together, cutting out some maybe a Ferrari, maybe the red Ferrari, maybe a family on the beach because you want to have a happy family who enjoys beach walks. You want to put the mansion that you see yourself living in. If you want to scuba dive, put some scuba dive. I'm a scuba diver. I love to travel. So my vision board is full of, Bora Bora, Hawaii, like awesome, cool places that I want to visit. And you have to have it in an area where it's always visible. Mm-hmm. And what starts to happen is the universe starts to develop people, circumstances, events. You're gonna get messages. You're gonna get certain things from the universe, God, whatever you want to call it, that will help you get to those dreams sooner than soon. But if you don't have a vision board, you won't. How are you gonna know what you want? How are you gonna allow the universe to come and start paying it for you? Because I truly believe in the law of attraction. It's happened in my life. Obviously, there's no other reason. There's no other way how it all came through other than me constantly thinking about what I want in life. Because you are what you think about most of the time. Mm-hmm. It's the strangest secret. Earl Nightingale. If you guys haven't seen it on YouTube, it's a 45-minute YouTube video. And basically what he talks about overall, the general moral of the story is what you think about most of the time happens. Mm-hmm. So that's the idea of the vision board, is you need to have a vision board of what you want, the car you want, the lifestyle you want to live. And it doesn't have to be Ferraris. It doesn't have to be Lamborghinis. It could be whatever you want. But
if you refer back to it, it's there. And once it's created, once you see it, once you feel it, once you can the goal is to really feel how it's going to feel once you have it. Then it's going to come a lot faster. Mm-hmm. So it's tricks. You gotta kind of develop all those tricks and the mindset and the mentalities behind it. But I started that vision board, and I told myself at a young age, like, I'm going to figure this out, because there was no one else in my family that was going to teach me to be a millionaire. Mm-hmm. No one in my family is a millionaire. So, and I wanted to be a millionaire. So I said, if I want to be a millionaire, I have to learn from a millionaire, right? Mm-hmm. Or a billionaire, someone who's better than me. Mm-hmm. And I'm going to model them. How do they talk? How do they walk? Where are they at? What are they doing? How are they dressing? Where are they at? And so I started, making my way through business events and started meeting some really interesting people. And I would go home and I would get fired up and I would go again. And I mean, in the beginning, it was very tough because my family was even telling me, like, what am I doing? I'm crazy. I was obsessed. Mm-hmm. And so I was constantly doing this all day. ¿Qué te decían, güey, cuando dices que tu familia te tiraba carrilla? Digo, la vez pasada lo tocamos aquí, el tema se llama pensamientos limitantes, nos dijo una de las chicas que estuvo aquí con nosotros, un life coach, ¿no? Los pensamientos limitantes son todos los malos, toda la gente rica es mala, ¿no? O toda... Yeah. Sí, o sea, cosas negativas, ¿no? Pensamientos limitantes, ¿no? Yo no nací en una familia rica, entonces no puedo ser rico, ¿no? Entonces, ¿qué te decía tu familia en ese momento? O sea, ya van 2 veces que lo dices. ¿Qué es lo que te tiraban de carrilla? ¿Qué te decían? Sure. Yeah, now, I mean, let me just rephrase. I love my parents. They're the ones who helped me get to where I'm at, right? And I learned from them. So, but it was more limiting beliefs, right? Like you want to say. It wasn't more just, telling me I couldn't do it, but it was limiting beliefs. It was like, hey, maybe you should focus more on going and getting, because I was studying construction management, and there was 100% employment ratio, employment percentage graduating from my college, and you make $80,000, $90,000, $100,000 a year, and that, I mean, could sound like a lot of money to someone who hasn't made that kind of money before. Mm-hmm. So it's relative. So basically, they would say, hey, maybe just get the job, maybe go get some interviews, get an internship. I remember turning down multiple internships and just to make $500 a month with real estate, because this is what's going to pay me for the rest of my life. And so I turned down multiple opportunities where my family was telling me to take them. Or, when I was in the network marketing company, it was a scheme, it was a scam. You're scamming people. Like that was everything that I was hearing. And I just fought through the noise. You have to fight through the noise. There's going to be noise in everything you do, and you have to fight through the noise. You have to be bulletproof skin, bulletproof mentality, and know what you truly want in life. Because at the end of the day, whenever it comes time to buy the Ferrari and buy the house, it's going to be under your name. Correct. Mm-hmm. It's not going to be under the name of the other people that were talking shit. Exactly. So remember that, and you got to go through the tough times. Mm-hmm. And the only way you fail in business, in life, in anything you do is if you quit. Mm-hmm. Other than that, you're going to be good. Just keep surrounding yourself with the right people. And I think it's so important. Be a man of your word. Shake hands. Look in the eye. Do the deal. If you say you're going to do something, do it. Because that's what you can't get back. And I think that's so important. In my come up in the real estate business, a lot of the people that trusted me from single family invested with me in multifamily, just because they knew that I do good work and I'm a man of my word. So that's so important. Growing up, especially being young, you asked me what kind of advice. So really just develop the mentality, commit to business, commit to living a successful life, do good for others, put yourself in the right rooms with the right people, and keep studying. And then take action. I mean, you can't forget about that. You can't just make money sitting on the couch. You have to make the phone calls. You have to go knock on the doors. There's no other way around it. There's no cheat code to success. There's no overnight success. You have to go through the steps and go through the failures and get back up and move forward and do it all again. Yeah, 100%. Y digo, yo he visto la gente exitosa y los dos para mí son muy exitosos. ¿Cuál es tu rutina, Marín? Por ejemplo, day to day, o sea, te levantas en la mañana y platícanos un poquito, porque la gente exitosa tiene una rutina en general muy marcada, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es la rutina, primero la tuya y luego la tuya. Ok, sí, mi rutina es igual que Adrián, pues yo no nací con mucho, pero pues hice mis hábitos y ahorita mi rutina es levantarme a las 4:30, 4:40, ir al gimnasio a las 5, estar ahí como hasta las 6:30 y ir a la casa, shower, ir a dejar a mi hija a la escuela,
regresar y empezar. Y durante todo ese curso, even en el gimnasio, comienzo a oír podcasts, YouTube videos de algo que tiene que ver con real estate, algo que tiene que ver de cómo crecer mentalmente, que viene siendo self-development, el enfoque. Y en el camino, la música sí la escucho, pero es más los podcasts, más eso para poder crecer. Regreso y empiezo a checar mis emails. Y desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde estoy haciendo cold calls, estoy hablando con inversionistas, estoy buscando propiedades para comprar. Estamos haciendo todo lo del equipo, del real estate. Voy y levanto a mi niña y regreso un tiempo con la familia y luego en la noche otra vez a seguirle con el trabajo, underwriting deals, looking for deals, o hablándole para atrás a los dueños, si acaso no, que hagan un call, pero siempre estar haciendo activo en lo de real estate. So ese es mi schedule y me levanto, como le digo, a las 4:30 y para las 10:30, 11 me duermo. So, no duermo mucho. Yo sé que debemos dormir. No, pero it is what it is. Pero no, es que estando en la vida de paramédico se me volteó mucho el sueño y pues ya no, o sea, duermo con esas 4 horas, me siento bien. Claro, mucho cafecito, pero me siento bien como ya no ejerces como paramédico. No, hice paramédico por 6 años y luego me hice enfermero en el 2017. He estado trabajando como enfermero ya va a ser 7 años en marzo, pero se me acabó, soy de contrato en contrato, o sea, en diciembre se me acabó mi contrato como enfermero, en diciembre 15, y de diciembre 15 no, dije, ¿sabes qué? Me tengo que enfocar, como dice Adrián, tienes que tomar riesgos, y dije, ¿sabes qué? Paré, junté dinero suficiente para vivir unos varios años sin trabajar, y todo mi enfoque está en real estate. Ya no he regresado al trabajo de enfermería porque yo sé, como dice Adrián, yo sé que si me enfoco toda mi mente, toda mi energía, where the focus goes, the energy flows. So si pongo todo mi enfoque en mis metas, que en 2-3 años me puedo estar seguro de sí mismo sin tener que regresar al W2 de enfermería. Entonces es lo que voy a hacer. No, o sea, y el WT puede ser un B-plan, ¿no? Sí. Un plan B, pero pues sí, no quiero. Sí, no, sí. O sea, tengo como quiera la licencia, pero estoy enfocándome como que si no lo tuviera para poder crecer en real estate. Exacto. ¿Y tú, compadre? Yeah, so I think to piggyback, habits is very important. I think, the habits are truly what develop your results. And you got to focus on multiple things. So, I mean, now I'm at a different stage in business, in different things that I do. So, wake up early, go to the gym, drink a bunch of water. I think it's so important to take care of your body because what are we doing all this for if we're not taking care of our body, right? So, I hydrate, drink a bunch of water, go to the gym, get a sweat in, do a different strength training, come back home, cook a healthy breakfast. And then while I'm cooking, while I'm going to the gym, while I'm getting ready, I'm listening to either a podcast or a book. I have different playlists on my YouTube channel or on my YouTube where, I'm studying, maybe one day I'm studying communication, how to speak better. Maybe the next day I'm studying how to structure real estate deals. The third thing, how to improve, finances, how to manage money, or how to lead teams and how to be a leader. So there's different topics that I study every day. That I put in the background that, while I'm getting ready, while I'm brushing my teeth, I'm always listening to this information. I stretch a lot because it's so important, especially if you're sitting on the computer a lot, not moving, much. You have to stretch, you have to, your back, because you don't want, again, what's all this for if we're going to be in pain later on? No, a ver, lo que estamos haciendo, los 3, 4, es para vivir. Yeah. Longevity, es sí. verdad, o sea, queremos vivir, no queremos estar tan estresados. Correcto. Queremos tener un cuerpo que nos haga poder salir y disfrutar lo que al final del día nos gusta, ¿no? En tu caso dijiste que te gusta la playa, bucear a ti, tu familia, entonces disfrutar esas cosas, ¿no? Entonces sí, cuidar tu cuerpo es 100%. You have to stretch, meditate, breath work, another big thing that, I do, 5-10 minutes, deep breaths. You guys don't realize how much you truly breathe. We don't really use our lungs much. And I mean, the air in your blood is the most important thing because it sends, oxygen throughout to your brain, to your body. So when you take deep breaths,
it just really makes you feel really good, and it increases your longevity. So meditation, I listen to podcasts, do personal development. That's basically what I call it. So my mornings is more me. My mornings is all me. I focus on me. I focus on my peace and what I want in life. I go back to my vision board. I look at my goals. And then, during the day, I'm operations mode, talking to investors that I need to tend to. I mean, we have a portfolio of 17 apartment complexes, so I have to manage the apartment complexes and make sure the team is running and everything is going smoothly. And then, towards the end of the day, we're looking for opportunities still, more investors. We have a meetup. We, have a podcast. And then at night, I wind it down. I go work out again. I'm actually training for an Ironman right now, so I'm going to be... Yeah, so I'm going to be... So I do... Encontramos a alguien que por fin hace lo que hacemos nosotros, Luis. So yeah, I do a 2-day training, and then I come back home, I cook again, and then I'm listening to another book. So typically at night, I do personal development, more like spiritual personal development, like the law of attraction, or like, different people that are more personal development based, because... I believe that the subconscious mind doesn't sleep at night. So if you put the right information in your mind before you go to bed, it's going to develop ideas, certain things. The subconscious mind never sleeps. So I try to do my personal development, my spiritual personal development at night, right before I go to bed. And then I just do it all over again. And I mean, of course, we go to events. No, I don't have no. Yeah, I mean, I'm all in. Y es muy importante también juntarte con alguien, hallar un grupo de amigos, de compañeros que siempre te estén empujando a mejorar tu vida. Claro. De hecho, hablando del Ironman, ¿verdad? Yo empecé siempre hago ejercicios, y empecé a correr, y ellos corrieron un maratón ¿qué fue? ¿Noviembre? En diciembre. ¿El de McAllen? En Florida. Y pues yo me quedé, pues si ellos pueden, pues yo también puedo. Sí. Y comencé a entrenar, corrí mi primer maratón, ahora está entrenando para un Ironman. No sé nadar. ¿También te vas a aventar? Pues, ¿Qué Ironman vas a hacer? The 70.3 in Peru. En Perú. Yeah, okay. Sí. ¿Tú también te quieres aventar ese? A lo mejor más a rato en el año. ¿En dónde nadan en Perú? It's open water, so it's open water. It's open water. Pero es un lago, ¿no? No es it's like mar, no, it's not mar. No, it's not ocean. Actually, I don't know. I don't even know. I'm just going to be training. Sí. And, I mean, you have to be pushing yourself. No. I mean, I do Ironmans as well. But really? Yeah. See? Oh, cool. He's a biker. Cool. Yeah. So I've never done one before. I'm the type. I'm super. Class A type or type A personality where I need to be pushing myself, and I need to be, and this goes for anybody. Like you mentioned, what kind of advice would I give to these young kids? Like find something to push yourself. Yeah. Like you have, just get out of your comfort zone. Be a man. Be a man. Exactly. I think a lot of people are losing that masculinity, and it's not attractive to females. It's not. You guys have to push yourself. You have to take the fucking lead. 100%. That's what I always say. 100%. Take the fucking lead. I was hearing a guy the last time, he was like, no, pues es que I sent a text message to this lady and I was asking her where she wants to go for dinner. I was like, dude. Just do it. You tell her where you want to go. Asking her? You tell her, hey, get ready. I'm going to go pick you up at 8. That's it. 100%. You want to go? Yeah. And he was like, really? Sí, güey, mándale el pinche mensaje. Y le mandó el mensaje. She said, yes, I'm fucking telling you, güey. I'm telling you, you just have to do what you have to do. The thing is that females are now starting to be okay with the less masculine man. Yeah, but it's not going to last long term. No. Because I think right now females are starting to get more masculine. They're having to. Sí, porque los hombres no queremos agarrar exactly. otro rol. And so that's pero not no nature. Sostenible, güey. It's not sustainable. No, sí es muy difícil hacer eso. Pero pues sí, y volviendo a eso del las metas, ¿verdad? Mi miedo más grande es no llegar al truly find my true potential, like full potential. That's my biggest fear. Sí. And that's why I keep pushing myself. A mí mi miedo, güey, es llegar, sí, me supongo que conoces a David Goggins, ¿verdad? Yeah. Sí, por ahí en un podcast lo dijo, no recuerdo en cuál, no sé si creo que lo dijo con el Joe Rogan. Y si mi miedo es llegar con Dios y que diga, mira, güey, todo lo que tenía planeado para ti, y no lo hiciste por huevón. Exactamente. ¿Sí? Y yo soy igual, güey, digo, puta, güey, me hace falta horas en el día para hacer lo que quiero hacer. Ahorita me siento mal, güey, porque tenía una carrera en Houston, el 140.6. Wow. Pero traigo una infección y no se me ha quitado y ya fui con doctores y sigue estando la infección, de repente me siento bien, de repente me siento mal. Es algo con los sinuses, ¿no? Entonces no puedo nadar, no he nadado
Y eso me desmoralizó. Entonces Sí. dije, no, pues ni modo. It's not gonna happen this year. Ni pedo. Pero te puedo correr y te puedo andar en bici. Ok, no voy a nadar, pero te puedo correr y andar en bici. Entonces dije, bueno, I had to take the decision to reschedule that race for next year. Sure. But it made me feel bad. I was like, This was one of your goals. Because it was one of my goals for this year. So I had to redo all my goals, and I was like, damn, but I really wanted to do that race. Pero ni modo, health comes is always important. first. Yeah, ¿no? I mean, and that's why you're doing it, for health. Exacto, entonces dije, bueno, pues no, este año no va a pasar, el año que entra vemos si se puede, ¿no? Pero sí, o sea, yo estoy 100% con ustedes, ¿no? Que siempre tienes que empujarte y ser hombre, compadre. Yeah, ser no, hombre, no. o sea, la verdad que, jóvenes, por favor, agarren la onda. Las chavas quieren un hombre que toma las riendas de la vida. Ellas no quieren tomar las riendas de la vida. Pues es el trabajo de él, mío y de Luis que está a aquel lado de la silla. Señores, me da mucho gusto tenerlos aquí conmigo. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que tenemos mucha plática, podemos seguirle. Sí. Pero la verdad, creo que ahora sí que ya cerramos este tema. Yo creo que te voy a invitar a la próxima, a ti también. Y voy a invitar a otro amigo, a José también. Traíamos ahí un tema y queremos hablar precisamente de eso, ¿no? De la masculinidad perdida, ¿no? Sí. ¿Por qué, güey? Porque la neta, ocupamos más hombres, güey. Yeah. Sí, yo le decía a un amigo, the next revolution is gonna be led by females. Yeah. Y no mames, se supone que tienen que cuidar a nuestros hijos, los que vamos a ir a la guerra somos nosotros, no ellas, ¿no? Así es. Para eso estamos. Pero bueno, señores, señoras, nuevamente, Adrián, Marín, qué bueno que se echaron la vuelta. Yeah. Muchísimas Señores, gracias. aquí tienen su casa. Gente, nos despedimos otra vez más de un episodio más de Gente, Historias y algo más. Y no olviden, por favor, darle like, darle suscribir y darle share. Ya saben, ahí estamos en Spotify y en YouTube. Señores, muchas gracias. Nos despedimos, compadre. Muchas gracias. Thank you. Pues aquí reside la verdadera esencia de lo que importa. Oh, cariño, esto es la vida.